las partes que debe tener una encuesta. ¿Cuáles son esas partes? Primero, la presentación. Usted no puede entregar un documento sin que tenga un contexto del por qué está entregando la encuesta, porque la encuesta viene siendo prácticamente una entrevista sin la interacción que yo voy a tener con la persona, sino que la interacción la tiene el instrumento que estoy utilizando. Y aquí, bueno, la presentación se plantea el objetivo presente de la encuesta, es decir, por qué estoy haciendo la encuesta. Las instrucciones, cómo se va a llenar, esto es muy importante y a veces me encuentro con encuestas que no tienen instrucciones, no sé si selecciono uno o dos, no sé si selecciono ¿cómo se llama? Varias opciones, no sé si debo saltar de preguntas, etcétera. Todo eso debe ir en las instrucciones. Otra cosa que debe ir en las instrucciones es el color del lápiz con el que yo voy a llenar. Bien, por lo general se recomienda que si la encuesta está impresa en blanco y negro, se utilice color rojo para llenarlo. ¿Por qué? Porque al momento de que usted está haciendo el vaciado de la información, fácilmente puede identificar dónde se encuentran las respuestas de las personas. Entonces, por eso es que cuando una encuesta se hace recomendable, muy saludable también la recomendación de utilizar un lápiz o un color distinto al cual ha sido impresa la encuesta. Esto facilita bastante, créanme que hace bien sencillo la tabulación de los datos. Luego, la información general, se hace un levantamiento de información general sobre la encuestada, es decir, la información general sirve para posicionar geográficamente al encuestado. Pero no cometan el error de preguntar, por ejemplo, el número de teléfono o información que puede resultar sensible para la otra persona completarla. O el nombre, aparte todas las encuestas deben ser anónimas. Eso de preguntarle el nombre es, no dejen anonimato a las personas y la persona no va a querer contestarla. Entonces eso va dentro de la información general. ¿Qué otra información general que a nosotros nos puede ayudar a marcar ciertas tendencias? Por ejemplo, el género, la raza, la ubicación geográfica, dónde vive, en un barrio, en una colonia, en una aldea, en un caserío, etcétera. Eso es la información general. ¿Dónde se encuentra? ¿De dónde es esa persona? ¿Hacia dónde se dirige? Y, claro, sin tener o sin buscar una información que sea altamente sensible para el encuestado. De ahí vienen las instrucciones de llenado. Yo planteo cada una de las preguntas y a esas preguntas o entrevistas yo voy a dar las instrucciones. ¿Cómo se completa cada una? Cada pregunta debe tener su propia instrucción. Puede que resulte repetitivo, pero es mejor que sea repetitivo y no que llegue a faltar una información donde la gente crea que no sepa qué hacer. O, por ejemplo, por un bloque de preguntas, usted tiene un bloque de 5 o 10 preguntas, usted diga, bueno, estas 5 o 10 preguntas se llenan así: selección única, selección múltiple, respuesta breve, respuesta en párrafo, es decir, opinión abierta, en fin. Y luego tenemos la información específica. Esto es como cuando estamos conociendo a alguien. Primero conocemos las partes generales, cómo está, mucho gusto, yo soy tal persona, usted qué bueno, yo vengo de tal lugar, usted también. En fin, nos estamos conociendo de forma general. Y después empezamos a conocernos más específico. Mira, tenemos que hacer un trabajo, vamos a hacerlo de esta manera, dame tu punto de vista. Entonces ya estamos intimando nuestras ideas con otra persona. Lo mismo tiene que hacer la encuesta. Primero preparamos a la persona, la acomodamos de forma tal que las respuestas que nos vaya a dar a la información específica se relacione, se vincule con lo que nosotros estamos buscando y no se sienta agredida al momento de ir completando preguntas a preguntas. Entonces lo que hemos hecho es trabajar de manera organizada la elaboración de una encuesta. Mucha gente comete el error de lanzar preguntas hacia lo loco, pero sin
que vaya separado por bloques, sin que lleve instrucciones, sin que lleve una presentación. Entonces, y también se comete el error que las preguntas vienen salteadas unas con otras, no se sabe cuál es el orden que van a tener, y eso puede generar dificultades o considerables dificultades, tanto para el que está llenando la encuesta como para usted al momento de hacer el análisis. Porque después va a tener que correlacionar la información y le va a ser mucho más complejo. Entonces, esto siempre ténganlo presente, trabajar una encuesta de forma clara y de forma ordenada. ¿Qué recomendaciones doy para el planteamiento de una encuesta? 1, tener el objetivo claro. Ya lo vimos por qué. 2, dejar las instrucciones claras. Que una encuesta tenga las instrucciones de cómo se llena cada pregunta. O si es una pregunta de tipo escalar, ¿qué significa el valor más bajo? ¿Qué significa el valor más alto? 3, seleccionar la encuesta o seccionar la encuesta en partes. Así como les decía al inicio, yo puedo tener varias partes dentro de la encuesta donde busquen información de distinto ámbito, siempre de la misma investigación, pero que vaya por bloques. No puedo empezar a preguntar a una persona cuánto gana y después si está dispuesta a comprar mi producto. Un ejemplo. Entonces eso va a ser incongruente y también va a ser confuso. 4, la información general debe servir para ubicar espacialmente al encuestado. Esto ya lo había mencionado, que la información general debe evitar la sensibilidad del encuestado, pero tampoco debe dejar por fuera la posición geográfica donde ésta se encuentra. 5, mantener el anonimato, ya lo había mencionado, eso de andar preguntando su número de teléfono, su nombre, eso hay que evitarlo, ¿sí? Porque si no, entonces no estamos fomentando el anonimato. Y de ahí, 6, utilizar distinto tipo de preguntas, jugar con las preguntas, no solamente hacer la misma, porque 1, me puedo aburrir, 2, me puedo confundir, y 3, puedo dejar por fuera la extracción de información que sea útil. Bien, entonces es mejor abrir y cerrar preguntas donde yo pueda tener el punto de vista de una persona desde su punto de vista, su criterio, que sea abierto, hable, exprese, dialogue, y otras que sean de selecciones, porque yo lo que estoy buscando es qué opina sobre esto que yo le estoy brindando como información a seleccionar. Y acá les doy un ejemplo de más o menos cómo debería de ser una encuesta. Sáquenle en un print de pantalla porque creo que este ya yo lo perdí cuando cambié la información. Entonces, si se fijan, acá tenemos la información general. Esto es a nivel empresarial. Miren, preguntas de tipo de empleados, si la empresa la considero grande, mediana o pequeña, qué tipo de sociedad es, el origen del capital, si es público, privado, mixto. O sea, toda la información general que me ayuda a posicionar al empresario o a la empresa en este caso. De ahí, miren, me voy a preguntas escalares. Para su desempeño competitivo en los cargos directivos en su organización, los gerentes en la actualidad tienen del 5 al 1. Bueno, entonces el 5 es el valor más alto, 1 es el valor más bajo. Excelente capacidad de análisis y síntesis, sí, yo digo que 5, y así puedo hacer tantas preguntas como sea posible, pero siempre respetando aquello que les menciono. Jugar con varias preguntas, con varios estilos de preguntas para no aburrir, y también que la tabulación o que la información que usted quiera analizar sea más rica. Otra parte, si se fijan aquí tengo la parte A de la encuesta, la parte B de la encuesta, ya es otro tipo de preguntas. Miren, son preguntas ya de selección, o hay otras que son de orden, donde le planteo, por ejemplo, en este caso podría ser 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y yo le voy a decir, le diga, de estas 6 opciones, ordénelas del 1 al 6, aquellas que considere más oportunas, pero que sin que se repita un número. Entonces, para mí podría ser, por ejemplo, que el 6 es el más relevante. Bueno, no, me voy al revés. Bueno, el 6 es más relevante. Aquí debió haber dicho el 1, mejor aquí lo pongo. El 1 es el más relevante. Para mí, este puede ser el segundo más importante, el tercero más importante,
Pero ¿qué hice yo? Bueno, ya lo expliqué. 5. Dice, ya lo expliqué en las instrucciones. Bien, y así es como yo debo tener claridad al momento de establecer una encuesta. Y yo le llamo encuestas chambonas o encuestas que no deben realizarse. Por ejemplo, usted puede plantearse preguntas así. Bueno, aquí lo pongo, ¿no? Son aquellas que solo tienen un montón de preguntas, pero no dejan en claro nada. De parte y se plantea preguntas así como, ¿practica usted algún deporte en particular? Ya le doy algunas. O sea, ¿qué información estoy buscando yo con esto? No me deja claro, para mí no me sirve. Luego la segunda, la siguiente, ¿en qué momento del día, semana practica deporte? Una vez a la semana. Si se fijan, no hay una relación entre en qué momento del día, o sea, no sé si en la mañana, en la tarde, en la noche, si los fines de semana, si 2 veces por semana, 3 veces por semana. Entonces ahí ya yo cometí un error al elaborar esta encuesta. Luego la otra, ¿piensa usted que son, y miren lo que estoy preguntando acá, ¿piensa usted que son los beneficios que genera al practicar el deporte? Está toda mal planteada. ¿O cuáles piensa usted que son los beneficios que genera al practicar deporte? La dejo tan abierta. Esta pregunta, cualquiera diría, es una pregunta abierta, pero no lo es una pregunta cerrada. Porque, ¿qué responderían ustedes? Me van a responder con una o dos cosas. Si yo le pregunto, bueno, ¿cuál cree usted? Me va a decir, porque es bueno para la salud. Punto. Ahí murió, ahí cerró. Entonces, deja de ser una pregunta abierta y se convierte en una pregunta cerrada. Ahora, si la hubiese planteado, como por ejemplo podría ser, ¿a qué le atribuye usted las ventajas de practicar deporte? Y ahí las personas van a tener la posibilidad de abrirse más, de explicar mejor las cosas, y eso va a ser mucho más enriquecedor que preguntas planteadas así. Entonces, si usted me puede decir, mire, Inge, mi investigación es cualitativa, tengo las preguntas abiertas, y al final yo reviso y me topo con cosas de este y le digo, no, su investigación está perdida, porque el instrumento son preguntas cerradas lo que me está haciendo, entonces no es una encuesta, no es un cuestionario, es una encuesta. ¿Cuáles piensa usted que son las ventajas que se dan al practicar deporte? ¿Sí? Por ejemplo, esta es otra pregunta cerrada, simplemente que al estar planteada así, cualquiera podría creer que es una pregunta abierta. ¿Cree usted que el rendimiento físico mejora el momento de practicar deporte? Mucho, poco. Y solo planteé dos porque quise, no, voy por salir del apuro, por llenarla, por completarla. Pero no, pude haber puesto un montón de opciones más que me hubiesen sido más enriquecedoras. Por de ahí que yo recomiendo que las preguntas de doble respuesta, de dicotómica, no las utilicemos cuando estamos haciendo una investigación científica. ¿Está usted de acuerdo que la alimentación ayuda físicamente a las personas que practican deporte? Si se fijan, todo habla de lo mismo, pero aquí pregunto unas cosas, aquí pregunto otras cosas que no tienen nada que ver, no hay una relación, no hay una conexión, no hay un segmento A, segmento B, segmento C, sino que hay un montón de preguntas lanzadas al azar y que están todas mal planteadas. Así que cuando estén elaborando ustedes su instrumento, tengan mucho cuidado, mucha delicadeza y mucha presteza al momento de plantearse las preguntas de investigación. Por eso es que yo recomiendo haga una lluvia de preguntas y revise luego cada una para ver cuál es aquella que se ajusta a la información que usted anda buscando que le den. Y luego hay un ciclo que yo le llamo el ciclo de la aplicación de la encuesta. Yo la diseñé primero, después se hace una prueba piloto y una vez que ya la diseñé, que ya tengo el instrumento, antes de irme y aplicarla, hago una prueba piloto, se la doy a un par de amigos, conocidos, o hago un breve levantamiento y de ahí me voy a dar cuenta de si tengo falencias, si estoy haciendo preguntas innecesarias, si hay preguntas que he dejado por fuera. Por eso se hace una prueba piloto. Así como cuando se construye un software, antes de lanzarlo al público, primero se lanzan varias betas que lo prueben un grupo de expertos y ellos den su punto de vista. O cuando se lanza un producto, o cuando un negocio va a abrir, por ejemplo, le llaman preapertura.
Primero abren para ver si todo lo que estaba puesto funciona, si los colaboradores están bien entrenados, si la dinámica de trabajo que van a tener dentro del negocio va a estar fluida. Por eso se le llama preapertura. Ya una vez que se corrige todo eso, ya hoy sí hay un nuevo lanzamiento y hay una apertura como debe ser. ¿Qué sucede con la encuesta? Entonces yo hice una prueba piloto, veo en qué me equivoqué, veo qué información me faltó, veo qué elementos dejé por fuera, corrijo nuevamente a la encuesta, o sea, por eso se le llama corrección de errores. Yo corrijo aquellas fallas que tenga y después que ya una vez hice esa corrección, hoy sí, selecciono el grupo al que yo le voy a aplicar el instrumento y se lo doy para que lo completen. Luego, bueno, aplicamos la encuesta. Bueno, aquí cuando voy a abrir un paréntesis, cuando selecciono el grupo de estudio, también están los colaboradores. Imagínense que usted tenga que hacer 1000 encuestas y tiene 10 personas que le van a ayudar. Entonces, usted tiene que entrenar a esas personas. Ahí también hay una fase también constructiva de la encuesta. De ahí se aplica, se recoge todas las encuestas, se tabulan, se someten en un software, ya puede ser Excel, SPSS, StatGraphic, Instat, el que guste. Y hace los análisis que usted quiera, cruza variables, hace análisis descriptivo, hace su tabla de contingencia, hace lo que quiera hacer para que luego presente los resultados. Esto es aplicable tanto para una encuesta, como para una entrevista, como para una observación, como para una prueba estandarizada, para lo que sea que usted vaya a utilizar como instrumento, tiene que hacer este ciclo, pasar por una prueba piloto. Tú me puedes decir, no, Inge, mucha complicación estarse ahí, que pruebas pilotos, directo. Bueno, entonces después cuando le falte información, va a decir, híjole, qué error cometí. O cuando quiera cruzar variables, no le sean compatibles y entonces ahí va a tener problema. Entonces, esto le va a servir, por ejemplo, si usted quiere hacer una entrevista. Antes de yo irme a entrevistar a las personas, hago una prueba piloto donde me siento con alguien, a ver, y digo, esta pregunta no debo hacerla, no, o esta pregunta no la responden como a mí me gustaría, y entonces ahí yo voy modificando el instrumento que voy a utilizar, sea cual sea que yo quiera utilizar. Y la presentación de los resultados puede ser, y esto ya lo vimos antes, en gráficos de barra, de pastel, gráficos circulares, como quieran, en tablas, ¿sí? Puedo utilizar una tabla porcentual, una tabla descriptiva, puedo utilizar un gráfico de dispersión que me ayude a entender cómo se comportan las tendencias. En fin, puedo utilizar cualquiera siempre y cuando sea el que mejor se ajuste para presentar los resultados. Si yo voy a analizar mucha información, cuanto mayor sea el número de información, voy modificando. Imagínese que usted quiere hacer un gráfico de barra para una selección múltiple de 15 selecciones posibles. Al final le va a aparecer una masa, entonces no use eso, use otra cosa. Ya usa una tabla correlativa o utiliza un gráfico de dispersión para ver más o menos las tendencias de las opiniones. Así que cuanto mayor, más grande sea el volumen de información que usted tenga, va a ir cambiando el instrumento para presentar los resultados.